Y comenzamos con la noticia política del día, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, propuso llevar la rebaja del impuesto empresarial hasta el 22%, y desde el PPD, que habían llegado a un acuerdo, indicaron que esta negociación que se había mantenido con el gobierno se cae. Vamos a tomar contacto con Colomba Ejols, quien está en el edificio del Congreso en Santiago, donde se están llevando a cabo las reuniones y el trabajo de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cómo estás, Colomba? ¿Cómo se han ido dando las conversaciones? Muy buenas tardes, Mati. Lo cierto es que el panorama es incierto, al menos es lo que decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque todavía tiene que sostener conversaciones con los senadores del PPD que suscribieron el día miércoles un acuerdo con el gobierno. Hablamos de 3 de los 4 senadores de la bancada del PPD, Loreto Carvajal, Pedro Araya y también Ricardo Celis, quienes hoy pusieron en duda este acuerdo que suscribieron en la semana con el gobierno, justamente por lo que fue el ingreso de una indicación del gobierno que, como tú bien decías, Mati, busca rebajar el impuesto corporativo ya no de un 27 a un 23%, sino que a un 22%. ¿Por qué en la práctica esto influye en el acuerdo que suscribió el gobierno con el PPD? Porque recordemos que ese acuerdo hablaba de invariabilidad tributaria escalonada con una prima de un 1,5% para los inversionistas que se acogieran a esa invariabilidad. Ahora, esa prima indirectamente se vería reducida con la rebaja del impuesto corporativo en un 0,5%. Ese sería el total final de esta sobretasa que se le impondría a los inversionistas que se acogerían a la invariabilidad tributaria, de alguna manera entonces indirectamente afectando este acuerdo que se suscribió con parlamentarios del PPD, que ya vamos a pasar a revisar las declaraciones que han habido desde la oposición, desde los mismos parlamentarios que suscribieron ese acuerdo, Mati. Pero primero hay que recordar que este acuerdo de 3 parlamentarios del PPD generó todo un quiebre en la oposición. De hecho, ayer el presidente del partido, el diputado Raúl Soto, señalaba que este fue un acuerdo que suscribieron 3 senadores y no el Partido por la Democracia, no la directiva nacional, que recordemos ha sido tajante en rechazar la indicación sobre invariabilidad tributaria y también otras indicaciones que a estas horas se encuentran discutiendo los senadores en la Comisión de Hacienda. Tanto así había sido la crítica a estos 3 senadores que durante esta jornada el ministro Claudio Alvarado, el viceministro del Interior y de la CGGOV, salió a empatizar con el Partido por la Democracia, con estos 3 senadores en particular, porque, Mati, hablábamos de declaraciones peyorativas por parte de los mismos parlamentarios del sector hacia el actuar este acuerdo que zanjaron los senadores del PPD. Vamos a pasar a revisar primero esas declaraciones del viceministro Claudio Alvarado y posteriormente, Mati, hablamos sobre toda la polémica que esta indicación ha generado. Muchos que accedieron a conversar decidieron posteriormente restarse y se sumaron a una posición común de rechazo y de ir al Tribunal Constitucional. Otros ponderaron lo que significa esta iniciativa para las regiones, para la inversión, para la generación de puestos de trabajo, y decidieron dar el paso y colaborar en la construcción de un mejor proyecto, gesto que nosotros valoramos, reconocemos y agradecemos y solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto. Claro, una postura, bien digo, que ha sostenido no solamente el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, sino también durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Lo cierto, Mati, es que desde el Poder Ejecutivo han sido cuidadosos cuando se trata de estos 3 senadores del PPD, obviamente porque suscribieron un acuerdo con el Ejecutivo que tenía que ver en aprobar la norma sobre invariabilidad tributaria. Decían que van a hacer reserva de un eventual rechazo o aprobación de diferentes iniciativas que se van a votar la próxima semana en la sala del Senado, y también señalaban en ese acuerdo, en ese punto de prensa que más bien se dio el día miércoles, que van a recurrir al Tribunal Constitucional por solamente lo que tiene que ver con los fallos, los reveses en tribunales ambientales de proyectos que fueron aprobados inicialmente con resolución de calificación ambiental. Señalaba, por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Celis. Días después, recordemos, durante la jornada de ayer, va toda la oposición en una reunión en el Partido Socialista y anuncian que van a recurrir al Tribunal Constitucional, tanto por la vía de la Cámara de Diputados como por la del Senado, por lo que tiene que ver tanto por esta indicación de la resolución de calificación ambiental, estas compensaciones o indemnizaciones que se darían a estas empresas o inversionistas, y por otro lado también dijeron que iban a recurrir al Tribunal Constitucional por lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, que hoy día es en donde se está centrando aquí el debate en el Congreso, en la sede de Santiago, justamente por cómo afectaría la invariabilidad tributaria, esta sobretasa que se fijó de un
1,5% respecto de la indicación que se ingresó por la rebaja del impuesto corporativo a un 22%. Hablábamos, Mati, con parlamentarios de la oposición que decían que no les sorprende que el gobierno haya ingresado esta indicación. De hecho, conversábamos también con parlamentarios oficialistas que señalaban que eso sí había estado en las conversaciones que se dieron en las mesas políticas y también con el PPD, pero desde el mismo PPD señalaban que la rebaja del impuesto corporativo a un 22% no estuvo sobre la mesa en la tramitación de lo que fue ese acuerdo que se zanjó con el gobierno. Ahora, de todas maneras, y previo a que se dieran esas declaraciones, el ministro de Hacienda dio cuenta de esta indicación hoy día en la Comisión de Hacienda aquí en el Senado, una presentación que realizó durante las 12:30, el mediodía aproximadamente, hasta horas de la tarde, 3 de la tarde más o menos, en donde estaba exponiendo justamente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, frente a los senadores presentes ahí en la Comisión de Hacienda, para luego, nos decía, por ejemplo, la senadora María José Gatica, que durante la tarde se pueda iniciar la votación en particular. Así que vamos a pasar a revisar cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, da cuenta de esta indicación que se ingresa para una rebaja del impuesto corporativo ahora, de un 27 a un 22%. El crédito al trabajo formal, que significa una irrogación de 1.500 millones de dólares aproximadamente desde el primer año, lo hemos focalizado y lo hemos dado también con un enfoque de lo que es nuestro, que es promoción de servicios basados en el conocimiento, y ese monto ha bajado de 1.500 a aproximadamente 150 millones de dólares. Hemos agregado a eso, dado que se genera un espacio, nos parece que había que generar un espacio, pero no un espacio tan grande, aprovechar ese espacio que deja la reducción de ese impuesto para bajar la tasa estatutaria del 23 al 22. Eso nos deja una irrogación total del orden de 600 millones de dólares versus los 1.500 que había originalmente, que es un impacto de menos 900 millones de dólares en el tema fiscal. Bueno, ahí estaba la sorpresa, entonces, esta rebaja del 23 al 22%, que el ministro Quirós, cuando luego ustedes preguntan, dice que él lo había dicho en una entrevista durante los días anteriores, pero lo cierto es que los más sorprendidos fueron los senadores del PPD, que habían llegado a un acuerdo con el propio ministro Quirós el miércoles de esta semana, precisamente por el tema de la invariabilidad tributaria, que iba a ser escalonada y que se iba a aplicar este 1,5% de sobretasa, que señalan que este paso del 23 al 22 no estuvo nunca en la mesa de la conversación, sino que solo se enteran ahora que se presenta la indicación, pero el ministro señala que debería haberse dado por sobreentendido. Y yo no sé, Colomba, cuál fue la reacción que generó este anuncio que acabamos de escuchar, tanto en la oposición como en el propio oficialismo. Sí, la verdad es que había generado, por lo menos en el oficialismo, conversaba aquí con los senadores, sorpresa, no la indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo al 22%, sino que los parlamentarios del PPD no estuvieran enterados de que esa era la intención del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que, como tú bien decías, Mati, él decía que lo había señalado en diferentes ocasiones, que ese era su objetivo. Sin embargo, me contacté, de hecho, con los 3 senadores, Ricardo Celis, Loreto Carvajal y también el senador Pedro Araya, y en las 3 ocasiones, en las 3 conversaciones, me dijeron que no estaban al tanto, que eso no se había planteado en la conversación. ¿Y por qué? Porque finalmente la afectación es directamente a la invariabilidad tributaria cuando hablamos de la sobretasa. La idea y el acuerdo de los senadores del PPD que se había concretado con el gobierno es que justamente las empresas, los grandes inversionistas, tuvieran efectivamente una rebaja del impuesto corporativo de un 23%. Ahora, si es que ellos se acogían a la invariabilidad tributaria, eso crece a un impuesto de un 24,5%. Con el ingreso de esta indicación, eso se reduciría en un punto porcentual. Lo que decían entonces los senadores del PPD no estaban al tanto, y es por eso que durante estas horas el suspenso aquí, por lo menos en el Senado, es algo evidente, algo que se está dando. En las declaraciones incluso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, decía que es algo que él va a conversar en privado con los senadores del PPD, mientras que los senadores del PPD hicieron pública su molestia y dijeron que si es que el gobierno persiste con esta indicación, ellos no van a aprobar esta norma que tiene que ver con la invariabilidad tributaria. Ahora, antes de pasar también a esas declaraciones y a lo que ha sido esta relación hoy día entre el PPD y el gobierno, Mati, me gustaría que pasemos a revisar lo que fue la antesala del pronunciamiento del PPD, es decir,
Cuando se conoce esta indicación, que acabamos de revisar en la transmisión de la Comisión de Hacienda, los senadores aquí presentes en el Congreso en Santiago, tanto por ejemplo el senador Daniel Núñez y el senador también Diego Ibáñez, que no son integrantes de la Comisión de Hacienda, pero están participando en el debate para obviamente poder tener un voto informado el día que se vote esto en la sala del Senado, comentaron que aquí había una jugada de último minuto del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que se le estaba escondiendo información en lo que fue la tramitación con los parlamentarios del PPD. Así que vamos a pasar también a revisar esas declaraciones. Bueno, nos parece que acá el ministro Quirós se está aprovechando y está escondiendo la información y no está actuando con transparencia. Él hoy día literalmente está engañando al PPD. Estableció una cosa en un acuerdo, vino acá y nos presentó una indicación que decía otra cosa, donde baja un punto el impuesto corporativo, y ahora nos damos cuenta que además incluyó dentro de la invariabilidad a las empresas mineras, algo que estaba explícitamente excluido cuando ellos fueran parte de las que están adscritas al royalty. Mire, el ministro Quirós es bien pillín. Sacó un as bajo la manga, está jugando póker con esta reforma tributaria y espero que los senadores del PPD puedan rectificar su apuesta de construir en conjunto con todo el resto de la oposición. El gobierno logró pinchar 2 senadores de la oposición. Ahora bien, me pregunto, ¿esos senadores habrán estado en conocimiento de esta nueva rebaja tributaria del 23 al 22%? Yo no lo sé. Tendrán que ellos colocarlo a disposición, esa información de la ciudadanía. Ya, esa duda que planteaba el senador Diego Ibáñez también era la duda que de alguna manera nos transparentaban desde el oficialismo. Si bien decía el senador Diego Ibáñez, les corresponde a los senadores del PPD pronunciarse para saber si ellos estaban en conocimiento de esta rebaja del impuesto corporativo en lo que fue la negociación con el gobierno, mientras que desde el oficialismo el senador y presidente aquí de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, señalaba que los senadores del PPD y también la oposición en todo momento estuvo en conocimiento del objetivo que tenía el gobierno de poder rebajar la tasa del impuesto corporativo no de un 27 a un 23, sino a un 22%, siguiendo en la línea también con lo que nos comentó más tarde durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Había, Mati, nerviosismo, por decirlo menos, cuando todavía no había un pronunciamiento del PPD. Este nerviosismo rondaba también aquí en los pasillos por parte de los senadores del oficialismo. Estaban bastante preocupados respecto de cuál iba a ser la postura del PPD una vez que conocieron esta indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo de un 22%. Ahora, bien valorada de todas maneras por parte de los parlamentarios oficialistas, era una de las propuestas que le había hecho, por ejemplo, el senador Rojo Edwards, independiente, pero de la bancada de Renovación Nacional. Así que hubo una valoración a lo que fue la indicación, pero sí cierto nerviosismo respecto de cuál iba a ser el pronunciamiento de los senadores del PPD. Así que vamos a pasar a revisar también esas declaraciones. Hay más de 300 indicaciones presentadas. Muchas de ellas, por cierto, son inadmisibles, probablemente esas no van a ser objeto de mayor debate, pero me parece que es importante que la Comisión de Hacienda, que ha sido la comisión que técnicamente ha visto este proyecto desde el comienzo, tenga la opción con todos sus integrantes de tener toda la discusión que sea necesaria. Hay una sobretasa para cierto tipo de proyectos del 1,5%, por lo tanto hay muchos proyectos y quizás los más importantes, los que más recaudan, los que tienen una mirada de más largo plazo, que van a tener una tasa del 24,5%. Chile va a tener tasa del 24,5% probablemente para grandes proyectos con invariabilidad tributaria. Parece que es adecuado, o sea, tiene de alguna manera el estándar comparado de lo que ocurre en legislaciones similares. La invariabilidad tributaria creo que es un acuerdo importante al que arribó el Ejecutivo con algunas bancadas de la oposición. Estamos muy contentos de que el ministro Quirós, en sus indicaciones y el gobierno en general, haya aceptado nuestra propuesta de bajar más el impuesto a las empresas que nos permita que haya más inversión y por lo tanto bajarlo del 27 no al 23 sino que 27 al 22. Evidentemente esto se hace dentro de un contexto que es la ley de reconstrucción y tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, el crédito al empleo que se estaba considerando, porque se reduce. Si ustedes analizan bien la forma en que estaba diseñado el crédito al trabajo, era un incentivo para que se rebajen los costos, en este caso laborales.
Claro, de alguna manera ahí en la explicación del senador Rojo Edwards, Mati, y también lo que nos comentaban los diferentes parlamentarios oficialistas, es que hay una relación entre tres temas aquí en la Comisión de Hacienda, que sería la invariabilidad tributaria, por un lado, el crédito al empleo y también lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo, que todas estas tres medidas estarían alineadas para justamente obtener el objetivo que busca el gobierno. Ahora, el crédito al empleo también era algo que señalaba en una indicación y también lo comentaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de una reducción de aproximadamente 1.800 millones de dólares a 150 millones de dólares. Era parte de lo que decía el ministro y que también explicaba en su exposición. Ahora, una exposición, Mati, como yo decía, sobre esta indicación polémica que llevó a los senadores Ricardo Celis y también al senador Pedro Araya, que recordemos fue finalmente el escritor fantasma de lo que fue la propuesta que se zanjó finalmente entre el PPD y el gobierno, mostrando cierta molestia por lo que fue esta indicación. Ambos decían que esto no estuvo en la conversación en la negociación cuando se sientan, ¿no es cierto?, a conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que de mantenerse esta indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo a 22%, ellos estarían por rechazar entonces la invariabilidad tributaria, por lo que comentábamos, por la afectación que entonces tendría esta sobretasa de un 1,5% de manera indirecta. Ahora, vamos a pasar a revisar justamente cuál fue la postura que tomaron los senadores del PPD, que por ahora es lo que está generando aquí tensión en la Comisión de Hacienda. Quiero señalar que nunca estuve en conocimiento que el gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo a 22%. Todas las conversaciones que tuvimos en materia de invariabilidad tributaria giraron en torno a otros temas. El acuerdo se construyó siempre pensando que la base del impuesto corporativo de las empresas sería 23%, al cual tendría que adicionarse un 1,5%, de forma tal que aquellas empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad tributaria no pagarían 23% de impuestos, sino terminarían pagando 24,5%. Bajar esta cifra a 22 sin duda que altera sustancialmente las bases del acuerdo al cual llegamos con el gobierno. En este sentido, estamos repensando qué es lo que vamos a hacer, porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación de la invariabilidad tributaria. Nuestras conversaciones estuvieron sobre la mesa con una sobretasa del 1,5% sobre el régimen tributario actual y no sobre un régimen tributario distinto. Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22%, como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente, ¿ya? ¿No habría acuerdo? No hay, porque eso significa recaudación fiscal significativamente menor, porque uno de los elementos importantes que colocamos en esto es que nosotros acudimos en esto porque entendemos qué es lo mejor para Chile, qué recauda más, cómo financiar programas sociales, y para eso tiene que haber mayor recaudación. Disminuir la recaudación en la práctica, que significa en lugar del 1,5 dejarla en el 0,5, nosotros no estamos dispuestos a eso. Bueno, un problema más para este acuerdo, Colomba, que por un lado dividió a la oposición, dividió al propio PPD, porque el vicepresidente, que es el senador Celis, vota de esta manera, sin siquiera que el presidente, que había asumido recién este fin de semana, haya tenido conocimiento de lo que se está llevando a cabo en esta negociación. De hecho, aquí mismo, la tarde de ayer, el senador Celis dice que sí, que probablemente la manera no fue la correcta, que podrían haberlo hecho mejor, algo que es evidente, y probablemente si lo hubieran socializado más, habrían podido alguien preguntar si la invariabilidad tributaria iba a mantenerse sobre este 23% o si iba a conllevar una rebaja. Si había leído durante el fin de semana las entrevistas que había dado el ministro Quirós, donde ahí lo planteaba como una idea, y probablemente hubiera surgido tal vez la duda. Por lo tanto, ahí, claro, esto inflige un golpe a los senadores que hicieron esta negociación, porque además los cuestiona como negociadores, y también cuestiona al ministro Quirós, quien dice que él negoció de buena fe, pero no puso sobre la mesa este cambio a lo que ya estaba escrito. Por lo tanto, yo no sé cómo siguen adelante estas conversaciones. En todo caso, para el gobierno es indiferente, porque siguen manteniendo el apoyo, los 26 votos que necesitan para estas enmiendas, y dentro del oficialismo, como yo te preguntaba, tampoco hay un quiebre. Esto no representa un mayor problema, porque, como ha dicho el ministro, va a compensar esta rebaja de un 1%, con el tema del financiamiento al empleo, aunque eso también va a tener
no solamente baja de los 1.500 que tú decías a 150, sino que ahí va a tener un adicional, pero para estimular otro tipo de empleos más tecnológicos. Pero crea un problema mayor, al menos dentro de la oposición. Sí, de todas maneras, y no solamente, Mati, ahora que me lo comentabas en la oposición, sino también tú decías, se pone en duda el rol negociador que tuvieron estos 3 senadores. Habrá que ver también qué tanto se pone en duda el rol de jefa, ¿no es cierto?, de estas mesas negociadoras que tuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y si ella estaba en conocimiento o no de que finalmente la propuesta del gobierno era la rebaja del impuesto a un 22%. Sería interesante también analizar cómo va a quedar la figura de la presidenta del Senado si es que este acuerdo finalmente se rompe, porque por lo que comentábamos con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que, bueno, él decía, como tú decías, Mati, que él había anunciado en diferentes oportunidades, o por lo menos comentado, que sería una buena idea la rebaja del impuesto corporativo a 22%, que va a conversar con los senadores del PPD, pero va a depender de esa conversación en qué pie queda el rol de estos 3 senadores, también el de la presidenta del Senado y, por supuesto, también la credibilidad del gobierno a la hora de la negociación con los diferentes parlamentarios, no solamente en el plan de reconstrucción, Mati, sino también en todo lo que viene para adelante, sea la reforma de mercados capitales, también la ley de presupuestos, entre otras materias que también va a estar encabezando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Entonces podríamos hablar eventualmente, o por lo menos analizar si a futuro esto quiebra las confianzas entre la oposición y el gobierno, porque tú lo decías, si bien el oficialismo tiene la mayoría de los votos en el Senado, eso se podría ver, ¿no es cierto?, más complicado en un eventual futuro en donde quizás no esté presente en el Senado o no se pueda ejercer su voto como senador Miguel Ángel Calisto, ¿no es cierto?, que por lo menos en el plan de reconstrucción ha votado con el gobierno. Una situación similar también de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, del senador Alejandro Kuzanovich, así que también es una discusión hoy día que da para mucho análisis también de reformas y proyectos futuros. Ahora, hoy por hoy, finalmente decía el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, va a conversar con los senadores del PPD, Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya. Vamos a pasar a revisar justamente cuáles fueron sus declaraciones tras enterarse de este anuncio, estas declaraciones que escuchábamos recién de los senadores Pedro Araya y Ricardo Celis. Nosotros hicimos un acuerdo que se circunscribía a la invariabilidad, y la invariabilidad hablaba de un exceso de tasa de 1,5 puntos. Yo había hablado antes en otra publicación previa a eso, pública, de un 22, pero si no quedó claro y se produce una confusión, vamos a hablarlo con ellos de buena fe directamente y no por las cámaras. Hubo un esfuerzo fiscal muy grande al reducir el crédito al empleo, que estaba al crédito al trabajo formal, que está significando una irrogación de 1.500 millones de dólares, lo bajamos a 150, y por lo tanto decidimos avanzar un paso más en la competitividad tributaria con un punto más. Esos son 450 más, nos da 600 millones, que sigue estando bien por debajo de los 1.500 millones de dólares originales, nos genera un espacio fiscal de 900 millones de dólares que antes no estaba, y por lo tanto estamos cumpliendo los dos objetivos de mejor modo. Ahora, es interesante lo que tú planteabas, Colomba, respecto a cuál es la posición en la que queda la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Ella es senadora de Renovación Nacional, y Renovación Nacional es el que presenta esta indicación para la rebaja al 22% de la tasa corporativa de las empresas. Por lo tanto, si no lo sabía como presidenta del Senado, lo tendría que haber sabido porque era parte de las indicaciones que estaba presentando su partido. Ella ha tenido declaraciones al respecto el día de hoy, han podido conversar con ella porque se cuestionaría también su rol dentro de esta misma mesa. Sí, lo cierto, Mati, es que no han habido declaraciones de la presidenta del Senado, por lo menos no la hemos visto aquí en el Congreso en la sede de Santiago. Me he tratado de contactar con su equipo, pero todavía sin respuesta. Es interesante también, Mati, conocer, como tú decías, si es que ella estaba al tanto de eso, porque por lo que podríamos, ¿no es cierto?, asumir, y como ella conforma también la bancada de Renovación Nacional, lo más seguro, o posiblemente podría haber estado al tanto de que la intención del gobierno era justamente acoger la propuesta de Renovación Nacional, que también viene siendo una propuesta que hacía el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz,
Quirós de rebajar el impuesto corporativo un 22%. Y si estaba en conocimiento, ¿por qué no se le transparentó en esta mesa negociadora a los parlamentarios del PPD que han sostenido, los tres, de hecho, bastante en línea, que no estaban en conocimiento de esta intención, de esta indicación que finalmente ingresa durante la jornada de ayer y se da cuenta hoy día en la Comisión de Hacienda el gobierno? Ahora, una Comisión de Hacienda, Mati, también pasando a otro tema, porque lo cierto es que ha sido una semana, y tú lo decías al comienzo, una semana bastante tensa en el oficialismo, por un lado, pero más que nada en la oposición, y esto no solamente por el acuerdo que suscribió el Partido por la Democracia con el gobierno, sino particularmente al interior del Partido Socialista. Recordemos que ese mismo día, el miércoles, aproximadamente a las 20 horas, cuando el PPD suscribe este acuerdo, minutos antes estábamos nosotras enfocadas en lo que era esta disputa que había al interior del Partido Socialista, en particular entre la senadora Daniela Chiccardini y la senadora Paulina Bodanovich, quien fue acusada por la senadora Daniela Chiccardini de haber negociado a puertas cerradas con el gobierno, también sobre el tema de invariabilidad tributaria, que decía la senadora Daniela Chiccardini, la negociación ahí era no recurrir al Tribunal Constitucional a cambio de acoger la propuesta del Partido Socialista sobre invariabilidad tributaria. Eso no se termina concretando, conocemos que sí se concreta con el PPD y el gobierno, por lo menos estos tres senadores, pero dejó ahí las relaciones entre las senadoras bastante tensas, incluso con declaraciones de la senadora Daniela Chiccardini, que acusaba a Juan Luis Castro, quien está a cargo de la negociación, jefe del Comité del Partido Socialista, senador, y también a la presidenta de su conglomerado, Paulina Bodanovich, de haberse coludido con la propuesta de invariabilidad tributaria del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y fueron palabras que también ahí pegaron en la relación entre ambas. Hoy día en la mañana también decía la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que fue una semana tensa, una semana en donde ella salió afectada por declaraciones que se dieron al interior del Partido Socialista, dando cuenta también de un quiebre ya al interior de la colectividad, quizás no necesariamente por el plan de reconstrucción, sino también en las formas, ahí el trato entre las senadoras. Así que les consultamos a ambas hoy día si es que eso de alguna manera se pasó página, si es que sigue habiendo una tensión, porque también, Mati, es interesante ver su relación ahora en la Comisión de Hacienda. Las dos integran, de hecho son las dos representantes de la oposición aquí en esta instancia, y obviamente esta tensión resulta bastante interesante para lo que va a ser la tramitación hoy día y los próximos días antes de que el proyecto pase a la sala del Senado. Así que veamos qué tuvieron para decir sobre esta polémica. Perdonen, pero de verdad estamos trabajando, estamos juntas, sentadas, estamos trabajando en las indicaciones. Yo creo que no podemos seguir en estas distracciones. La verdad es que el momento político exige la máxima concentración de parte del Partido Socialista. Toda la oposición está unida, trabajando, estamos haciendo aportes, estamos haciendo consultas. Ustedes habrán escuchado todas las consultas y el espíritu de mejorar el proyecto. Nosotros mantenemos nuestra postura firme de que esta es una mala reforma que vamos a rechazar, que siempre hemos estado abiertos al diálogo, a revisar indicaciones, pero en ningún caso podemos renunciar a la única vía institucional, que en este caso era poder recurrir al Tribunal Constitucional para poder echar abajo una norma que es también muy riesgosa para nuestro país. Sabemos que invariabilidad tributaria no trae nada bueno para nuestro país, más allá de este cambio de montos y años, que eso es maquillaje, se mantiene la invariabilidad tributaria. Bueno, ahí, Mati, vemos en las imágenes también ahora una conversación que está sosteniendo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con justamente el senador Rojo Edwards. No sabemos ahí sobre la conversación. Vamos a ver si, Juanito, ahí me puedes acompañar a ver si le podemos ir a consultar al ministro de Hacienda justamente sobre esta polémica, sobre, Mati, lo que estábamos conversando, un posible acuerdo con el ministro y el Partido por la Democracia. Déjame ver, Mati, si podemos conversar un poco con el ministro antes de que haga ingreso a la sala. Ministro, estamos al aire, le quería preguntar. Bueno, ahí Mati decía entonces que no lo podemos molestar, de hecho está haciendo ingreso a la sala la Comisión de Hacienda. Dio un punto de prensa como lo veíamos antes, pero justamente entonces
Ha sido enfático en señalar que él no se va a referir más a los temas que había dado ya un punto de prensa. Lo hemos visto, Mati, salir y entrar entre la oficina del senador Javier Macaya y lo que se está ahora tramitando en la Comisión de Hacienda del Senado. Pero de todas maneras nos vamos a quedar acá, Mati, hasta que se termine la Comisión de Hacienda. Dicen que eso de las 20 horas ya se debería terminar esta tramitación y en ese momento entonces veremos si el ministro tiene la disposición para conversar con nosotros y contarnos un poco sobre si es que ha sostenido o no una conversación con los senadores del PPD que entonces ponen en riesgo, al menos, este acuerdo sobre la invariabilidad tributaria. Sí, Colomba, bueno, nos acaba de llegar aquí a la mesa de trabajo una declaración de los senadores del PPD concurrentes al acuerdo y la vamos a leer en conjunto, acaba de llegarnos. Dice, con la baja del impuesto corporativo del 22, el Ejecutivo pasó por encima del acuerdo que habíamos cerrado y traicionó la buena fe con la que nos sentamos a negociar. De ahí que los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal declaramos lo siguiente. Punto 1, lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable. Una sobretasa de un 1,5 sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo de 23%. Al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado. Movió la mesa entonces a escondidas, liquidó el acuerdo. Este no es un tecnicismo. Bajar la base del 23 al 22 significa menos recaudación y de forma significativa, porque en la práctica la sobretasa del 1,5 quedó convertida en un miserable 0,5. Continúa, dice, llegamos a esta mesa para que el Estado recaudara más y pudiera financiar más y mejores programas sociales, no para regalar recursos. Lo que hace el gobierno es rebajar la recaudación por la puerta de atrás y dejar a Chile con menos plata para los que más lo necesitan. 3. Nos sentamos a dialogar de buena fe poniendo el hombro para mejorar un proyecto que es pésimo para Chile. Asumimos los costos políticos porque pusimos el interés fiscal del país por delante y la respuesta del Ejecutivo fue cambiar las reglas cuando ya nos habíamos jugado. 4. Acá quedó demostrado con qué tipo de gobierno estamos tratando, uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país, así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad. Y 5, dice, es el último punto, lo decimos con todas sus letras. No vamos a validar esta trampa, no vamos a poner nuestros votos al servicio de una fórmula que recauda menos y desvirtúa todo lo conversado. Dejar la sobretasa en 0,5 en lugar de un 1,5 comprometido no es un acuerdo, es su desmantelamiento y para eso no nos vamos a prestar. Eso es entonces lo que dice el senador Pedro Araya, Ricardo Celis y la senadora Loreto Carvajal. Seguiremos defendiendo un régimen que recaude más y mejor. Lo hicimos de buena fe y lo seguiremos haciendo, pero exigimos lo mínimo que se le puede pedir a cualquiera, que la palabra empeñada se respete. Durísimas palabras en esta declaración, Colomba, del PPD, en que, tratan evidentemente de al gobierno de esconder, de mover a escondidas la mesa y liquidar el acuerdo que habían firmado. Esa es en definitiva la conclusión a la que llegan estos 3 senadores del PPD. En todo caso, como ya hemos dicho en reiteradísimas ocasiones, no se necesitaban estos 3 votos y lo que habían hecho ellos, claro, era correr el cerco, acercar posiciones. Sin embargo, ellos se ven acá que se sienten defraudados. Sí, efectivamente, Mati, duras declaraciones ahí, tú lo mencionabas, de justamente los 3 senadores que habían suscrito este acuerdo con el gobierno. Yo te decía que esta Comisión de Hacienda durante esta jornada va a sesionar a eso, va a terminar de sesionar a eso de las 20 horas, así que esperamos por lo menos a esa hora tener una declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que ha estado aquí durante toda la jornada y, como te decía, había cierto movimiento entre la oficina del presidente de la Comisión, Javier Macaya, y la misma Comisión de Hacienda, así que vamos a ver obviamente si es que está dispuesto a entregar declaraciones sobre ya el acuerdo quebrado definitivamente entre el PPD y el gobierno. Es muy importante también saber
si efectivamente la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, conocía o no de este acuerdo y de lo que se estaba negociando con la intención de bajar la tasa del impuesto corporativo, porque ahí también se pondría en cuestión su mismo rol como negociadora. Así que, bueno, quedamos a la espera de todo eso, Colomba. Cualquier novedad, cualquier cosa tú nos avisas y retomamos este contacto. Muy buenas tardes. De todas maneras, Mati.